Hola, Jorgito, ¿cómo te va? Buenas Negrito tardes. querido, Lauti, ¿Todo bien? Pato, bien. Después del domingo, hace tanto tiempo Sí, que no nos tanto vemos, tiempo. Jorgito, Estamos un poco desde más el domingo distendidos, pasado. ¿no? Tengo en mi mano, Sí. en mis manos, porque son dos mis manos, el libro Quilmes, una historia social, escrito por el doctor Daniel Santilli, la editorial El Monje Editor. Y Jorge, este era un libro que faltaba. Era un libro que estaba historia de faltando, Quilmes, ¿no? estamos hablando, bueno, hoy tenemos el orgullo de Sí. poder estar acompañado por el doctor Santilli. Es un área, yo decía, Sí. no sé, la academia diría un área de vacancia, ¿no? Buenas tardes, Buenas doctora. tardes. Buenas tardes, Gracias sí. por Saludos. Muchas gracias por la invitación. No, por sobre favor. todo. Era algo que faltaba, Era un ¿no? libro que habla de la historia social, Sí. exactamente, la historia Claro. social de Quilmes, en términos de etnias, en términos de familia, de conyugalidad, en términos de malestares por las levas cuando había que ir a pelear, en términos de las tierras, cómo se repartían, qué pasaba con los indios, qué pasa con esa demanda de tierras a partir de 1812, cuando termina la reducción y esa apetencia de tierras, cómo se reparten, bueno. Acá lo tenemos a quien investigó A quien eso, investigó todo. para Claro. pregúntenle lo que Totalmente. quieran. Daniel, esto fue un trabajo enorme, me imagino, ¿no? Sí, es mi tesis de doctorado. Tu tesis de doctorado. Claro. Vos Ahora, sos doctor en historia. En historia, perfecto. por la UBA. Exactamente. El tema es, o sea, yo viví en Quilmes, Sí. crié, una buena parte de mi adolescencia la pasé en Quilmes, entonces siempre me llamó Quilmes. Bueno, Sí. cuando me tuve que empezar a investigar, influenciado por otros colegas, ¿no? Se me ocurrió hacer Quilmes, ver qué pasaba con Quilmes, con los censos y demás. O sea, un aspecto que por ahí no se estudió, es cierto lo que dice Sí. Jorge. Y que además yo dije, bueno, pero no voy a hacer lo que ya hicieron, Claro. porque eso ya está hecho, Ya está eso hecho. me sirve a mí Sí, de sí, sí. apoyo, digamos, Exacto. ¿no? O sea, el trabajo de Source, ay, se me Sí, fue. sí, Cravioto. Cravioto, Lombán, Lombán. Coyota mismo. Dije, no, bueno, voy a hacer algo diferente, algo que tenga que ver con lo que yo me estoy especializando, que era demografía, o sea, Claro. el estudio de la población. Bueno, y de ahí surgió. Del estudio de la población, me interesé por el estudio, por la reducción, empezando por ahí. Por ahí. Es Es decir, que empezaste de un principio, ¿no? Sí, Del sí, principio sí. de la historia de Quilmes. Sí, claro, sí, 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 desde sí. 1666, ¿no? De la llegada de los 1000 indios Sí. de ¿Cuántos eran, perdón? 1000 1000. aproximadamente. 1000 los que llegaron. Los que llegaron, eso siempre lo aclaramos, ¿no? Porque los que llegaron son 1000, pero los que quedaron en el camino, porque, Claro, a ver, fueron caminando. Pie. vinieron a pie de A ahí, pie, ¿no? Siempre decimos lo 1400. mismo. Esto es Claro. como decirte, bueno, anda al matadero, más o menos lo mismo, decirle a una vaca anda al matadero a pie. Pero después porque el es verdad. matadero acá también. Acá porque también, ¿no? No porque Sí. hayan sido parte de ninguna guerra, Sí, sino sí. porque es un cambio total de Sí. su ambiente económico. Exacto. Los tipos vivían en el medio de la montaña, Sí, señor. seco, cultivaban, qué sé yo, lo traen acá, un medio húmedo, una tierra que no conocen, digamos, Claro. saben plantar, o sea, los incas, los incas, cualquiera de los pueblos andinos que hubieran sido trasladados a Buenos Aires, les hubiera pasado exactamente lo mismo, porque no conocen esa tierra. Claro. Ellos están acostumbrados a un modelo campesino que no tiene nada que ver con el que se puede desarrollar en Buenos Aires. Entonces, no solo el muere del viaje, Sí. que por supuesto, 1400 kilómetros a pie, hostigados, Sí, ¿no? sí, sí. Evidentemente se murieron en el camino y después se fueron muriendo acá. El objetivo por el cual lo traen acá, por un lado, es el disciplinar, ¿no? Disciplinar a los rebeldes, fueron los últimos indios rebelados en todo el Tucumán, Quilmes y Acalianes, disciplinarlos al desterrarlos de su tierra, pero Sí. además acá traerlos como mano de obra, o sea, se los Claro. pensaba como mano de obra que acá no había. Ujú. Había escasez, bueno, la escasez de mano de obra Claro. en Buenos Aires se extiende hasta fin del siglo XIX, ¿no? Entonces la idea era esa, no solo traerlos, o sea, que no les interesaba que se mueran en el camino, al Claro, contrario, no les querían que importaba. lleguen vivos, Obvio, porque claro. eran mano de obra. Sin embargo, se morían. Y después, inmediatamente, en 30, 40 años, no me acuerdo exactamente la fecha, pero quedaban 100 y pico de indios. Claro. Se fueron muriendo. Sí, sí, porque vos vas mencionando los Sí, sí. censos Sí, sí. y cómo va decreciendo Cómo va la bajando. población. Creo que en 1711 es como un punto de El punto de quiebre, quiebre, sí, sí, que 1711. dejan de descender y se mantiene. Sí. Que en ese momento obtienen la posibilidad de no pagar tributo, porque hasta ese momento Claro, pagaban pagan tributo al tributo. rey, por Sí, sí, cierto, sí. ¿no? En ese momento eran tan pocos que dijera, "Bah, no vale la pena Claro, vale la cobrarle". pena. Ahora, te preguntaba sobre los censos. ¿Cuál fue el primer censo que encontraste? Digo,
graficado, ¿no? Que existe. De la reducción. Sí, de la reducción. De Sí, 1680, por ahí, no me acuerdo exactamente el año, pero Sí. 1711. Sí, está ahí. Sí, 1680 más o sí, menos, más o no menos por ahí. recuerdo exactamente. Sí. Sí. Claro, porque Calcule se ve que- un decrecimiento de la población, y ahí está bueno también lo que explica el doctor, explica Daniel Santilli, en términos de que, bueno, qué pasaba con los pobladores que se iban, se escapaban, Sí, y sí, la por iglesia diciendo, acá no cumple, no hay, como es que decía, no hay ni Dios ni patria, ¿no? No, claro. Lo que pasa es que, digamos, quedan 100 y pico de indios, pero se vuelve a repoblar. Se repuebla con otros que no eran indios, Claro. Quilmes, digamos, Sí. que se fueron mezclando con las que quedaban. Digamos, que quedaban mujeres Ajá. quilmeñas de origen. De digamos. origen, claro. Entonces se fueron mezclando, se casaban o se juntaban con otros de la zona, con otros indios o esclavos. Claro, sí. Esclavo, quiero decir liberto, ¿no? Porque esclavo no, más bien que no. Y seguían poblando la reducción. Entonces cuando llega, después se la trata de reflotar, ya en la época borbónica, se la trata de reflotar con el mismo objetivo, que hagan de mano de obra o que produzcan para la ciudad, que ya a esa altura es una, digamos, hablando de la ciudad de Buenos Aires, es una ciudad importante ya, ¿no? Que hay que mantener. Entonces, el objetivo es ese, en ese momento se trata de reflotarla, pero no hay nada que hacerle, ya digamos, económicamente ya no da más, no da más. Ese es el tema. Y Daniel, ¿cuál es el periodo histórico que abarca el libro? Porque imagino empieza desde muy antes, ¿hasta qué momento sería? Digamos, el último censo que yo analizo es el de 1838. Yo extiendo el libro hasta la década del 40 porque tengo algunas referencias. Hasta la leva de los 40. Claro, pero el último censo bueno de la etapa es el de 1838. Bueno, relativamente bueno también, ¿no? Pero es 1838. O sea, ese es el último. Pero ya ahí hay producción, hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Y en estos censos que vos estudiaste, que encontraste, ¿dónde se ve, o en qué año o en qué periodo más o menos de años se ve un crecimiento poblacional aquí en Quilmes? Bueno, empieza en 1780 por ahí, antes tal vez. O sea, en el momento en que la ciudad de Buenos Aires empieza a crecer, que ya se convierte en la capital del virreinato, empieza a demandar, primero, tiene una burocracia mucho más grande que por supuesto no trabaja. O sea, trabaja de burócrata, trabaja administrativamente. Entonces hay que alimentarla. Para alimentarla hacen falta los cultivos de la zona cercana a Buenos Aires. Quilmes es ideal en eso. Cambia entonces el formato que tenía hasta ese momento, que era de tierra de pan llevar, ganadería, para convertirse en tierras de pan llevar, como lo llamaban los españoles, que eran las tierras que producían granos para alimentar a la población. Eso por lo menos de la zona actual de Quilmes, del centro de donde estamos hoy día, hasta el Riachuelo. De aquí para el lado de La Plata es todo ganadería todavía, ¿no? Ahora siempre decimos, Jorge, y con esto el doctor lo confirma, ¿no? Cómo viene atado el distrito de Quilmes al crecimiento del país, porque en realidad no solamente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la actual, ¿no? Estoy hablando del totalmente. Pero Quilmes está atado al crecimiento del país, ¿no? Sí, en un principio ojo, porque digamos, hay un paralelo que hacemos en otros trabajos, que es el crecimiento económico. El crecimiento económico durante la colonia es más alto, es parejo en todo el territorio. No hay un lugar, digamos, está centrado en el Alto Perú, ¿no? Claro. Entonces todo el comercio es con el Alto Perú, todo el derrotero, Buenos Aires se dedica al comercio, y los crecimientos son parejos. Eso hasta que se crea el Virreinato del Río de la Plata, que aparece la demanda externa de cueros. Entonces ahí empieza a crecer Buenos Aires mucho más que los demás, muchísimo más que los demás. Quilmes acompaña a Buenos Aires en eso, no como proveedor de cueros, aunque sí hay una parte que produce cueros, sino como proveedor de granos para la ciudad, ¿no? Bueno, Quilmes se reparte, la reducción se reparte en chacras, ¿no? Claro. O sea, en las 4 cuadras que se ven en la cuadrícula de Quilmes. Eso te quería preguntar, no sé, Lauti, si vos querías... No, quería preguntarle justamente por la población india, si en el libro... ¿se nota algún lado en el cual se establecieron más dentro de Quilmes? Si hay alguna zona, Quilmes Sí, lo que es la reducción de Quilmes, o sea que es el lugar donde estaban establecidos, es desde Sapiola hasta Guido, Amoedo,
y para adentro hasta más o menos el Camino General Belgrano. No sé, creo que no lo encontraron nunca al final del mojón, ¿no? No, se supone que está ahí en Donato Álvarez y Santa Fe. Más allá entonces. Sí, más allá. Bueno, hay un grupo... mojón real. No está el mojón, no está. No está. Pero se supone que estaría en Donato Álvarez. Esto sí. investigadores de Solano, bueno, el Tano Buchota, entre ellos. Corbalán me menciona que estaría por ahí. Que de hecho se quiere señalar como sitio histórico. La avenida Santa Fe, viste que hay una diagonal ahí que va, ese sería una conexión de ese camino. Sí. Hay un tema muy interesante en la especulación previa, es decir, bueno, termina la reducción 1812, 1818 está el plano de mesura para el reparto de tierras, una apetencia por las tierras que no es tan vertiginosa, ¿no? Porque digo, le sacamos la tierra a los indios, vamos al mercado o a lo que les interese la tierra, al poder, ¿no? Claro. ¿Cómo sería eso? No, vertiginosa es, porque hay muchos migrantes del interior que vienen a trabajar, justamente son los que vienen a trabajar a la tierra de Buenos Aires. O sea, la agricultura de Buenos Aires desciende al fin y al cabo de la agricultura del interior, claro. El campesinado del interior, Santiago del Estero, Paraguay, toda esa zona Buenos Aires atrae migrantes de esas zonas principalmente, que son las que tienen problemas económicos. Además, bueno, en Paraguay están las misiones. Una vez que se destruyen las misiones, la gente anda, claro. Los guaraníes andan desesperados, sin trabajo, sin lugar fijo. Buscando, nuevos horizontes. Claro. Sí. Entonces, en Buenos Aires pasa eso, digamos, en toda la campaña de Buenos Aires, no solamente Quilmes, claro, ¿no? Claro. Pero Quilmes es uno de los países uno de los partidos, países, dije. Lo que nos falta ya. No falta poco. No falta poco. Uno de los partidos que más crece poblacionalmente. Claro. Y bueno, entonces se establecen, digamos, cuando la división de 1818 deja la parte de lo que hoy es Quilmes Centro, de la vía no estaba la vía, por supuesto, pero de la vía hasta el río, más o menos de la vía hasta el río, en solares de 4 por cuadra, por manzanas, digamos, ¿no? Y o sea, un cuarto de manzana para cada, se divide en un cuarto de manzana. Y del otro lado, quintas, chacras, claro. Que son las 4 cuadras que conocemos, ¿no? Santa Fe, Pellegrini, ya no me las acuerdo, pero me acuerdo. Sí, claro. En el oeste están las chacras, que ahí va, por ejemplo, tiene la chacra, uno de los que cobra, es Rivas, que era el párroco, que es quienes pasen por la casona estupenda de Avenida La Plata y 12 de octubre, claro, esa casona. Acuérdense del párroco Rivas, que estaba en contra de los indios, en contra de la reducción. Y eso era la chacra, parte de la chacra de él. La que cobró él, claro. Esa es la chacra que cobró él. Claro. Esto que dice el doctor. Cuando se reparte esa tierra, claro. Incluso porque el decreto de Rivadavia declara a las tierras, desarma a la comunidad, a la tierra comunitaria, pero les otorga a los indios que todavía estaban parte de digamos, le deja tierra. Sí. De todos modos, yo creo que no se quedan todos, pero algunos todavía, en 1818, cuando ves el plano de mesura, aparecen unos cuantos, ¿no? Tanto en las chacras como en los solares. Sí, en el mapa que vos pones, están juntitos los indios. Claro, sí, más o menos. Están más o menos. Y porque hay digamos, ya a esa altura ya no tienen nada que ver con los indios de antes de la independencia, no son otros con otras costumbres, ya han aprendido a hacer otro trabajo diferente al formato anterior. ¿No? Ahora, ¿cómo la capacidad, digo, bien como lo decía el doctor acá, digo, la capacidad de adaptación, ¿no? Porque lo que se necesitaba en ese momento era justamente grano, porque estaba creciendo Buenos Aires, ya no era... ya iba a compartirse una ciudad y tenías necesidad, por supuesto, alimenticia y la gente que vivía ahí. Y cómo la capacidad de adaptación, ¿no? En este caso de aquí. Si fueras marxista, dirías, quienes manejan los medios de producción te dicen cómo adaptarte, ¿no? Digamos que estos labradores, ya aquí podemos hablar de labradores, sean indígenas, sean pardos, sean negros, es lo mismo, sean blancos, es lo mismo, son labradores. La mayoría son labradores, por lo menos desde lo que es la reducción hasta el riachuelo son labradores, incluso en Loma. Bueno, Loma ya lo agarró Grigera y le repartió las tierras. Todavía era tierra de Quilmes eso, ¿no? Claro. Labradores que mantuvieron su independencia económica durante muchísimo tiempo. Claro. Por esta cuestión de las necesidades del mercado de Buenos Aires, los tipos pudieron mantener, y después además por razones políticas, ¿no? Porque ahí después vino Rosas, y Rosas necesitaba, Rosas basaba su
su preponderancia en el consenso de los pobladores más bajos, ¿no? Trataba eso de trasladarlo a la actualidad, y podemos hacer un ejemplo, ustedes saben más que yo, me podrán corregir. Por ejemplo, partes de fondos de Varela de la Carolina, quintas, parte de Berazategui, todavía donde hay quintas. Era más o menos así, Quilmes, para imaginarnos, ¿no? Un poco de lo que era la producción en ese momento. Sí, no sé qué se cultiva en la Carolina, debe ser ahora quinta de verdura, claro, tomate, claro, en ese momento era otro tipo de producción. Claro, trigo. Claro. Era trigo. Y ahí también se ve el conflicto entre los que plantaban la tierra y los ganaderos, ya, ¿no? Ya empezaba el conflicto. Claro, disturbio. porque no había cercos. Claro. Entonces el ganado suelto pisoteaba. Claro, pisoteaba Entonces todo. ahí describo un conflicto serio, ¿no? Que los mandan. Claro, y además la historia de Buenos Aires es esa, al fin y al cabo. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, en Entre Ríos, Urquiza, los saladeros de Urquiza, que estaban en Concepción del Uruguay, se proveían de ganado ahí mismo, ahí mismo de la zona. Alrededor de Concepción era todo ganadero. En cambio, aquí no. La ganadería estaba pasando el salado. ¿Por qué? Porque necesitaban esta tierra más cercana para abastecer a la ciudad. Claro. O sea, en eso, digamos, por diferentes razones, no es una cuestión consciente que se hizo así, pero fue haciéndose así, ¿no? Claro, tal vez por una cuestión de cercanía, nada más que por eso. Claro. Pero quedó bien. Está muy bueno, quiero hacer me meto. En un momento está, por ejemplo, el precio de las vacas. Entonces la vaca valía 20, la oveja valía 10. Esto de por qué los ganaderos dominaban un poco el tema del poder, ¿no? Fue una construcción lo de la ganadería, porque Buenos Aires no... A ver, cuando empieza la fiebre del cuero, digamos, para hacer un paralelo con la fiebre de la era del cuero, como quiera llamársela, que es a fines del siglo XVIII, los principales abastecedores de cuero no era Buenos Aires, era el resto del litoral, sobre todo Entre Ríos y Uruguay y la banda oriental. Buenos Aires no tenía, no va a decir que no había ganadería, pero era más que nada para el abastecimiento interno, para la comida, y bueno, el cuero que sobraba se portaba. En realidad el resto era todo agricultura. Ahora, después de la revolución, que el Buenos Aires, o la élite de Buenos Aires, pierde el dominio del comercio con el Alto Perú y con el resto del interior, cuando pierde el dominio aparecen los ingleses, y con los ingleses ya no puede competir. Claro. Entonces ahí encuentran y además ya no está Potosí, que se podía traer la plata y con eso comprar. Entonces ahí aparece la fiebre del cuero, digamos. Cuero. La necesidad del cuero. Claro. Ahí aparece y empieza a explotarse fuertemente el cuero, la ganadería en la campaña. Te habrás encontrado con un montón de... Ya te dejo, Lauti. Te habrás encontrado con un montón de datos curiosos. ¿Cuál fue el más curioso, el que más te sorprendió? Decir, pero pucha, mirá esto de tu investigación. O lo que más te sorprendió, viste, por ahí. Un dato que, qué sé yo, te pudo haber sorprendido. El más sorprendente por ahí es el hecho de que la esclavitud no era algo sangriento. Que, digamos, el esclavo era un bien y el que se lo cuidaba. Se lo cuidaban porque era un bien, ¿no? Y además el hecho... y después la otra cosa es el hecho de que los esclavos se alquilaban, además. Había familias que tenían muchos esclavos, pero ya no tenían necesidad de tanto, no los habían podido vender, los alquilaban. Eso era... Y bueno, además, en Buenos Aires había esclavos que cobraban sueldo también, ¿no? La esclavitud en Buenos Aires estamos hablando, ¿no? No hablemos de Córdoba o de ahí para el norte, ahí es otra cosa. Pero en Buenos Aires la esclavitud era relativamente, hay una condición jurídica básica, ¿no? No son libres, por supuesto, los tipos van a seguir peleando por su libertad durante todo el tiempo. Pero hay una no digo respeto, pero una cierta buena relación o relación amigable entre el esclavo, como también con los indios. Si los indios no eran el malón, una vez que estaban establecidos en la sociedad blanca, eran aceptados, digamos, medianamente. Claro. O sea, hablando de los indios pampa, ¿no? Totalmente. A mí me llama mucho la atención la aparición, por ejemplo, vos mencionás los pardos, que en la historia quilmeña no aparecían pardos. Sí, pero... Y el poder de los curas blanqueando
a quién se podía casar legalmente y no, es decir, Sí, o determinando este es más blanco que el otro, ¿no? Una cosa, es buenísimo. Una cuestión de Pero, pureza. Sí, era buenísimo. Claro, eso. no, pero ese es otro rasgo. En el interior, por ejemplo en Salta en los libros parroquiales no hay negros. Ah, Y no es porque no se casen, Claro, sí. mejor dicho, a lo mejor no se casaban Sí, tampoco, sí, sí. pero no aparecen. O sea, directamente, o había dos libros, en otros, dos libros. Un libro uno para paralelo, blanco y pero otro uno para para- que negro. va. Acá no, en Buenos Aires no, Sí, sí. iban al mismo libro. Yo estaba frito, cuidado. Vos no Yo, te podías mira, casar. una vez escuché, por ahí es muy exagerado, ¿no? Pero escuché que los primeros desaparecidos en la historia de la República Argentina han sido los negros. Bueno, ese es otro mito. Ese es otro mito, por eso lo pregunto, Bueno, ¿no? ¿vos me ves a mí como estoy? Sí, sí. Para el público, más bien rubio, Claro. colorado, rojo, o sea, gringo, más bien Sí. gringo. Bueno, sin embargo, mi tatarabuelo era esclavo. Ah, O sea, eso cuando en Sí. las clases me preguntan, los indios los mataron todos en las independencias, eran la carne de cañón. No, pará, no es tan así. No digo que no haya sido, Sí. pero sufrieron la misma suerte que los demás pobres. Que los demás Claro. pobres. No es que, y además peleaban por una razón, además de todas las razones del patriotismo que querramos que encontremos, ¿no? Además peleaban por su libertad, porque Obvio, les habían sí, prometido la libertad una vez que Claro. si volvían vivos. Claro. O sea que los tipos, bueno, pero la cuestión es la mezcla que hay. Ahora, y fue fundamental, digo, en las guerras contra la independencia también el Sí, negro, sí. ¿no? Sí, sí, En- no, creo por que en todos supuesto. los ejércitos había personas. Sí, sí. A mí no me gusta decirle de color. La Bueno, verdad, no, porque- no, Carabiota, yo le digo la negro verdad porque que es los negro. eufemismos Soy son- negro, sí, la verdad que a mí no me gusta. Carabiota ¿viste? ofrecía Sí, sí. negros Sí. para la guerra de independencia. Claro, ¿no? Sí, sí. claro. Sí, pero bueno, No, Cravioto, digo, Cravioto menciona, perdón. Sí, Vecino, menciona Cravioto ya no tenía. Era Pobre calle Cravioto, che. Pasco, que Hay- actualmente Pasco, que Mm. bueno, sí, perdón. Hay una frase que leí el otro día en un libro que tengo que comentar. La larga agonía de la esclavitud en la Argentina. Ah. Y es cierto, porque a partir de 1813, con la libertad de vientres, que Sí. no es la liberación de todos los negros, Sí. la esclavitud fue decayendo paulatinamente y cuando en 1853, cuando declaran la abolición de la esclavitud, ya no hay Ya no casi había esclavos. casi esclavos. Claro, no hay casi esclavos. Mm. A partir de ahí empieza el ocultamiento de los negros, ¿no? Porque ese es el otro tema. Si queremos, bueno, en 1869 ya no hay negros. En el primer censo nacional no hay negros. ¿Por qué no hay negros? No porque no haya en la Sí. población, sino porque no se los... Por dos razones. Una razón liberal, que es no hacer diferencias raciales, Claro. que está bien. Sí. Y la otra es una razón política o más rastrera, que es ocultar a los negros para que vengan blancos de Europa. Europa. ¿no? O sea, las dos razones. Pero la cuestión es que no encontrás negros en 1869. Y es un dato que nos vendría Sí, muy bien. Dato extraño, ¿no? Por cierto. Sí. Se queda, doctor, se queda un minutito más, Sí, Jorgito. Sí, La cómo verdad no. que está apasionante la charla, pero tenemos que cumplir en este momento con los señores anunciantes, a cuales le agradecemos, por supuesto. Seguimos aquí con Historias de Quilmes con Jorge Márquez. Le preguntaba algo al doctor. Estamos aquí, por supuesto, con el doctor Diego Santilli. No, Diego, no. Perdón, Diego. Daniel. Perdón, doctor. Pará. Ahí está. Daniel Santilli, que no tiene nada que ver con el otro. Este es bueno, el doctor Santilli. Quilmes, una historia social, es su libro, de editorial El Monje, editor justamente. Y yo recién estábamos charlando en el corte con el doctor, y le preguntaba justamente sobre... Me decía algo, que se me fue la cabeza, te juro. Perdón, te interrumpí. No. Lo que te preguntaba antes de volver del aire, que me pareció muy... el nombre. Ahí está. Gracias, Patricio Gurgel, muy atento. A ver, doctor, a nosotros con Jorge nos encanta derribar mitos. Nos encanta. Creo que esta sección, el segundo nombre que tiene es Derribando mitos. La pregunta es la siguiente. ¿Quilmes es con K, con S? ¿Cómo es Quilmes? ¿Es Quilmes sin S, con K, con Q? ¿Cómo es, doctor? Primero, los indios no tenían escritura. Claro. O sea, por lo tanto, nadie vio escrito el nombre de parte de los originales. Sí. ¿no? Hay otros indios que tienen un nombre español y un nombre indígena. Sí. O sea, los españoles lo conocían por tal y ellos se nombraban de otra manera. Entonces, por Claro. lo tanto, nadie vio escrito el nombre Quilmes. Nosotros lo conocemos hoy, lo conocemos a través de lo que escribieron los españoles. Sí. Digamos que en España la K prácticamente no existe. Claro. O sea que por lo tanto lo más probable es que
no sé, que haya escrito con Q, pero tampoco es probable. Claro, no hay ningún archivo que pueda decir, era así. El documento de 1812 está con K. Sí. El del triunvirato, pero ¿no? ahí, bueno, pero ahí, ese es lo que decís vos. Claro. Digamos que no hay una prueba concreta que diga, como tampoco hay una prueba concreta de qué días se establecieron. No. Lo del 14, ¿no? El famoso 14 de agosto. El famoso sí. 14 de agosto. No es seguro que sea esa fecha. No, además, para los Quilmes no es bueno eso. Claro. ¿Por qué, porque es el doctor? día en que se declara la disolución de la reducción. O sea que, digamos, la sociedad blanca de Quilmes asume la fecha, claro, 14 de agosto, como propia, pero lo que y asume la herencia de los Quilmes, cuando en realidad ellos no deberían, al contrario, los echaron en ese momento. No los echaron, pero le disolvieron su base fundamental, que era la propiedad de la tierra. Te iba a hacer una pregunta, porque surge en el trabajo la cuestión de que el Cabildo Indígena en realidad tenía un poder de digamos, evitar abusos realmente, ¿no? Claro, ahí había... O sea, a pesar de ser una institución indiana, ¿no? Española, digamos, ¿no? Española, sí. Española. Es española, pero tiene a su cargo la justicia dentro del territorio de la reducción. Entonces, por lo tanto, si un indígena cometía un delito delito dentro de lo que sería el derecho español, debía ser juzgado, si correspondía, por el cabildo indígena, por la justicia indígena. O sea, el cabildo indígena es un cabildo igual que el cabildo, pero el cabildo español, que atendía cuestiones indígenas, claro. Eso, bueno, era como tener un fuero especial, ¿no? Sí, claro. Como un fuero especial como tenían los gauchos de Güemes. Evitaba los abusos en contra de ellos también, claro, ¿no? Porque también, la iglesia jugaba fuertemente en contra de ellos. Sí, por un lado eso, y por otro lado también había una serie de... Te lo permito, ¿no? O sea, por supuesto los fueros especiales sirven para un roto y para un descosido. O sea. Tal cual. Y Daniel, esta que te hacía también en la pausa, ojeé un ratito el libro, lo que eran modelos de familia, que te da un promedio, es alucinante, porque te dice el promedio de edad en el que se casa el hombre con la mujer, la diferencia de edad que es 24 del hombre, 18 de la mujer, 6 años de diferencia. ¿Cómo fuiste reconstruyendo esos datos? Porque me llama mucho la atención esa parte. Bueno, en principio en los censos figuran las familias, no es como hoy que no son nominales. Perdón, quería agregar un dato más. Sí. También lo que tardaba en tener un hijo y eso también. Claro, es muy eso es importante. Bueno, digamos, a ver, vamos por partes. En principio el dato ese se puede sacar, en primer lugar, de los censos, donde los censos estaban separadas familia tras familia. O sea, vos sabés el nombre del papá, el nombre de la mamá y el nombre de los hijos debajo, y después a veces hay otros componentes de la familia. Ese es un dato. Ahí figura la edad de la mujer, la edad del hombre, y vos podés deducir a qué edad tuvieron el primer hijo a partir de la edad del hijo mayor. Eso es un dato relativo, porque puede ser que un hijo no esté ya, o sea, haya muerto. Entonces, aparte de eso están los registros parroquiales, que es como el registro civil de ahora. El único dato, el dato fidedigno por el cual se justificaba el nacimiento de un chico estaba en la partida del bautismo. Me hace acordar, perdón que lo interrumpa, doctor, me hace acordar a mi querida abuelita Gertrudis. Mi abuelita Gertrudis estaba anotada en una capilla, ella nació en Formosa. Claro. Y se quemó la capilla, ¿viste? Que es lo que decía el doctor. Digo, a ver, estamos hablando de 1900, no hay principio, datos, ¿no? Entonces, la partida de nacimiento, cuando la van a anotar a mi abuela, se cambia de fecha no se acordaba la fecha de su nacimiento, entonces automáticamente se pone la misma fecha de nacimiento de mi madre, que nació el 23 de diciembre. Claro. O sea, mi abuela no sabía, no se acordaba, no había un registro, doctor, porque justamente, como decía usted, la anotaban en la capilla, un día se incendió la capilla y se perdieron esos registros, ¿no? Sí, pero además, también la anotación en la capilla puede tener diferencias, claro. Porque el momento en que por ahí fue a la iglesia, el tipo vive en el medio del campo, fue a la iglesia con el bosque, qué sé yo, y en ese momento la anotan, o al revés, el cura va y va recorriendo y anotando. O sea, tampoco, claro, es verdad. Ahora, con ese dato uno puede reconstruir. Bueno, primero, también los registros parroquiales son bautismo, que sería el equivalente a nacimiento, digamos, más o menos, casamiento y defunción. Claro. Entonces, con esos 3 libros vos podés reconstruir más o menos la familia. Hay un inconveniente y serio en Buenos Aires, que es que la gran mayoría de parejas que se conforman por fuera de la iglesia, que no se casan. Claro. O sea, van y bautizan a los chicos, pero no se casan. No se casan. No se casan.
Hay algunos que hablan ahí también de la cierta... la falta de... el no respeto a una moral instituida, que tiene que ver con el hecho de que es una zona de frontera donde hay cosas que pasan y pasan, ¿no? Claro. Y además, bueno, los tiempos de cosecha, eso también es impresionante. Como uno ve tiempo de cosecha y a los 9 meses nacen los chiquitos. Qué bárbaro. Los migrantes vienen y dejan no solo Claro. levantan la cosecha, sino que dejan la semilla. Qué bárbaro, ¿no? Qué dato ese. Eso es muy interesante. Sí. O por ahí, como cuando la abstinencia para Semana Santa se nota a los 9 meses no hay nacimiento, digamos. Y de las guerras también hay, me imagino que en las guerras Y también las se guerras debe notar, también, ¿no? sí, Eso, bueno. sí. Sí, el tema de las mujeres nacimiento, protestando claro, también, claro, ¿no? sí, El tema Claro, de la- sí. No, Claro. Bueno, ese es otro tema, que también la mujer, el mito sobre la mujer dominada campesina, sobre Claro, todo, no es tan tan así. La mujer campesina tiene mucha fuerza y además se sabe necesaria, entonces Claro. pone sus reales. Esto me va a costar algún cachetazo. No, feminista. pero eso también Pero- está cuando se producen las levas, las que salen a protestar son las mujeres Sí, sí. porque Sí. quedan a cargo de la casa, de los Claro. 6 pibes que tenían, o pibas. O acompañan el ejército. O acompañan el porque ejército, es claro. una manera de alimentarse también. No hay mucho. La Sí, mujer no, la mujer pobre, la mujer sí, campesina, sí. no es tan Es el laburo tan de dócil. Di O sea, Meglio, el ¿no? problema está, El laburo de Di Meglio, Meglio, sí. que cuenta el Sí. tema de la mujer Sí, en la Di calle. Meglio, Salvatore. Tenés unos cuantos que hacen ese trabajo. Bueno, ahora, ¿cómo, o sea, se puede armar la familia entonces desde los censos más los registros parroquiales, porque ahí en los registros parroquiales aparecen la gran mayoría de los chicos que se pudieron haber muerto también, ¿no? También. Porque, ojo, otros se mueren los primeros días, no Claro. aparecen nunca. Y después se puede establecer cuando el deceso, ¿no? Entonces vos podés ahí con eso establecer la edad de casamiento, o por lo menos la de conformación de la pareja, porque ya te digo, Claro. muchos no se casaban, pero teniendo la edad del primer hijo, podés establecer más o menos, y además está registrado en la parroquia. Y ahí armás. La diferencia de edad tiene que ver con que son campesinos. En la familia, digamos, la organización económica campesina es en pareja. No vas a encontrar un campesino solo. Exacto. Si está solo es porque ya es un hacendado, ya tiene posibilidades de contratar más gente. La familia campesina se maneja con la propia fuerza de trabajo, por ahí con algún agregado, por ahí cuando se enriquecen un poco, diría Lenin, y pueden pagarle a un peón, un jornalero, o se agregan familiares, pero en realidad, o sea, la familia campesina tiene, digamos, hay que constituir una familia para poder ser campesino. Entonces, por eso la diferencia entre el hombre y la mujer. El hombre tiene que primero conseguir la tierra, establecerse, conseguir la tierra, después contraer la mujer para o casarse o lo que sea. El tema de que la mayoría eran 6 hijos, ¿no? Sí, por familia nuclear, digamos, sí, ¿no? Sí, bueno. No, pensando en términos de la producción, ¿no? También. Claro, digamos, la familia necesita tener hijos porque son el reaseguro de mano de obra posterior. Claro. Dentro de 6, 7 años ríe el son auto, mano de pero obra. sí, claro. Son mano de obra. Claro, a los 6, 7 años el chiquito estaba trabaja. trabajando en el campo, sí. O sea, necesita eso, pero por el otro lado tiene que equilibrar porque en el momento en que la mujer está embarazada y pariendo, disminuye su capacidad de trabajo, Claro. lo que es lógico. Entonces tienen que balancear las dos cosas. Y además, tener hijos en la medida en que hay tierra para seguir explotando. Porque si no, también. O sea, la regulación de la natalidad tiene que ver con la edad de la mujer al primer hijo. Doctor, la verdad, nos quedaron un montón de cosas. No, invitémoslo cuando tenga ganas de venir. Cuando tenga ganas de venir, cuando se pegue una vuelta. Él está en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le agradecemos que se haya trasladado hasta acá. Te repito, estamos con el doctor Daniel Santilli. Quilmes, una historia social, se llama su nombre, el monje editor. Sí, debo decir, hay muchos trabajos muy interesantes para Sí. quienes estudian historia o sociología en las redes, trabajo sobre la desigualdad, trabajo sobre eso hay que, bueno... ¿Se te encuentran en las redes? Muy útil. Todo esto, El libro, sí, también está. Sí. En Academia Edu debe estar. Academia ojo, pero que no se entere Néstor. No, hay está, ponencias que están muy interesantes, que por ahí son partes de las ideas o sobre hipótesis que elabora ahí,
que están buenísimas, son muy ricas para estudiantes, muy ricas para quienes están investigando, bueno, totalmente recomendable y para nosotros un gusto. Una pata que faltaba, ¿no? Es verdad lo que Sí, decíamos totalmente. al principio, ¿no? La historia social de conocer un poco. Sí. Yo la verdad que yo me asombro, yo soy como el Doc, no soy nacido acá, también soy porteño, vine ya a los 20 años y aprendí un poco de esto del sentimiento de ser quilmeño, ¿no? Me sumé a él, por supuesto que es todo un orgullo ser quilmeño, pero no me deja asombrar la historia que tiene este distrito, este territorio, lo que era este territorio. La verdad no me deja asombrar, aprendo todos los días y la verdad que me asombra, es muy lindo. Doc, te invitamos para cuando vos así lo desees. Avisás a Jorgito. Cuando tengas ganas de venir para Quilmes. Cuando tenés ganas de venir un poquito a tu Quilmes. Yo estoy jubilado, así que... Bueno, ya arreglaremos para alguna fecha, ¿viste? Teléfono, no hay problema. Sí, la verdad porque nos quedaron muchas cosas para consultarte. Te agradecemos. Yo trabajo ahora, ya no trabajo más Quilmes. Claro. Trabajo en la desigualdad a nivel nacional. Ya estás con desigualdad a nivel nacional. Que eso es lo que van a encontrar más en las redes. Eso me refería a las redes, que está muy interesante para verlo, ¿no? Muy bien. Doc, gracias en serio por venir. Y a vos, Jorgito, gracias, porque la verdad que cada vez me sorprende más con los invitados, ¿no? Que trae. Venís con un nivel viejo que mañana una producción bárbara. Gracias. Y mañana también. Mañana vamos a recordar junto a un compañero que fue caminando a Ezeiza a buscarlo al general cuando retornó. Que fue y volvió. Vos también, mirá, el Doc también. Otro testimonio. El Doc Daniel Santini también fue. Fue y volvió. Estamos hablando de la primera vez. De la primera vez. 17 de noviembre. Sí. Igual no pudieron llegar. No pudiste llegar. No. Estaba lleno de milico. Estaba milico por todos lados. Pero qué bárbaro. ¿Te fuiste caminando también? Fuimos caminando desde Villalugano, más allá, Floresta, más o menos. Empezamos a caminar. ¿Y hasta dónde llegaron? Y llegamos atrás de Ciudad Evita, cruzando el Matanza, que lo cruzamos. Sí, el río Matanza. A pie. Están las fotos de esa foto, más o menos me acuerdo de eso. Mi viejo llegó hasta Richeri y Puente 12. Puente 12 es donde más pudieron llegar. Salieron los Puente muchachos. 12 ya ahí. Puente 12 ahí ya te estaban. Quedó nadie. No. Ahí, claro, ahí viene el viene el desbande. Claro, mi viejo se volvió caminando a mi casa, me acuerdo. No me olvido nunca eso. Una preocupación, mi vieja, ¿dónde está tu viejo, tu padre? Mañana hablamos saltamos de la historia social de Quilmes al retorno del general el primero. Te agradezco en serio, te agradecemos, doctor, que te hayas molestado. Gracias. Jorgito, a vos la verdad que sí, como siempre, el martes, mañana miércoles. Mañana recordamos el Día de la Militancia. El Día de la Militancia. Hasta aquí fue Historias de Quilmes con Jorge Márquez.